¿Te ha pasado que empiezas a ver una serie y de repente aparecen dos personajes del mismo género que tienen una química innegable y en ese momento te dices, estos van a ser pareja? Y entonces a partir de ahí les dan un lazo súper profundo, una relación muy bien desarrollada y tú esperas temporada tras temporada para que al fin se concrete esa relación y en la última temporada así de la nada meten a un personaje del género opuesto para que sea la pareja de uno de esos dos personajes y tú te dices, pero ¿qué pasó acá? O ¿qué pasa conmigo? Porque yo estaba seguro de que estos dos iban a ser pareja, para mí era tan evidente. Bueno, eso no es tu culpa, es parte de una estrategia deshonesta utilizada por ciertas corporaciones conocida como queerbait. Y ya que es junio y es momento de recordar que los gays existen, poner la banderita multicolor y esperar monetizar de alguna manera con eso, vamos a hablar de este tema que me parece súper pertinente. El queerbaiting es conocido como una estrategia para insinuar personajes o relaciones queer sin llegar a concretarlas. Esto con el fin de atraer al público LGBT o personas que están interesadas en consumir estos contenidos, pero sin perder al público conservador. Y ustedes pensarán, pero qué necesidad de utilizar una estrategia como esa si estamos en la época de lo progre, de lo woke, de la inclusión forzada. Si hoy en día lo que vende es meter una pareja gay forzadamente en cualquier cosa, ¿no? Si bien es verdad que incluir este tipo de personajes, este tipo de relaciones pueden atraer a una audiencia, lo cierto es que también hacen que otra parte de la audiencia se aleje. Entonces el queerbaiting es una estrategia para conservar ambas partes, ¿sí? Lo mejor de dos mundos. Esto es algo que está muy presente en todo el mundo corporativo, pero aquí me voy a centrar principalmente en la industria audiovisual y los contenidos ficticios, aunque igual voy a ir un poco a esos otros temas. Aunque a algunas personas les parezca que todo lo LGBT es algo que atañe solamente a nuestros tiempos, pues lo cierto es que no. Entonces vamos a ir un poquito atrás. Sí, todo este tema de lo ambiguo y de la censura empieza a principios del siglo XX, básicamente con el inicio del cine. En 1930 aparece el Código Hays, que prohibía explícitamente lo que catalogaban como perversión sexual, y esto incluía de forma abierta la representación de personajes o relaciones homosexuales. Aquí los realizadores empiezan a, digamos, buscar estrategias para incluir personajes queer, sí, pero de manera sutil, como subtexto. Y aquí aparece un asunto que estuvo muy presente en todo este tiempo, que es el queer coding, que es básicamente asignar características típicamente asociadas con personas queer a un personaje. Esto obviamente está basado un poco en estereotipos, sí, porque son como ciertos amaneramientos, ciertas formas de hablar, pero digamos que era una manera de establecer códigos visuales para que hubiese como una identificación. Y todo este problema tiene como principal exponente a Disney, porque si te das cuenta hay un patrón en la manera como se presentan los villanos, ¿sí? Todos los villanos de Disney durante cierta época estaban codificados de esta manera. Casi todos tenían estos manerismos, esta forma de moverse, de hablar, y claro, uno diría, bien, representación. Pero no, porque siempre eran los villanos. Y esto obviamente está dando un mensaje porque se está creando esta asociación de lo queer con lo malo, con lo incorrecto, como contraparte de lo heteronormativo, de lo hipermasculinizado, como lo heroico, como lo bueno y lo apropiado. Acá hay un discurso que es peligroso y es lo que las personas LGBT estaban viendo en ese momento como representación. Acá también empieza a presentarse otra problemática y es la del final trágico. Estos personajes siempre eran castigados, morían, básicamente les estaban diciendo los gays no pueden ser felices. La homosexualidad es el camino directo e inevitable a la tragedia. Aunque con el tiempo las leyes empezaron a relajarse, los prejuicios sociales y la violencia continuaban. Obviamente habían personas que ya estaban interesadas en mostrar una representación y entonces buscaban la forma de incluir a estos personajes de manera sutil, como subtexto, y aunque habían buenas intenciones a veces detrás de esto, lo cierto es que de nuevo había un mensaje para las personas queer y era que siempre tenían que ser de esta forma, todo escondido, todo entre líneas y que tenían que esforzarse por leer, que no iban a tener una representación abierta. Además, en este punto las productoras ya habían descubierto que había una forma de incluir personajes queer que fuesen aceptados, es más, hasta queridos. Y esto era como un chiste. Entonces vemos estos personajes que se convierten en un alivio cómico y siempre caricaturizados, ¿sí? Entonces como el gay tímido, el travesti excéntrico, la amiga ruda rarita. Siempre eran exagerados, cómicos y un motivo de broma dentro de la historia. Pero aquí entra el internet y cambia las reglas. Empiezan los foros, los blogs, el fanbase, los fandom online y la gente ya puede compartir sus opiniones abierta y directamente. Entonces el mundo descubre algo que ya existía pero que se hizo muy evidente hasta ese momento.
el shipeo. Empieza todo este nuevo mundo que muestra a personas que aman emparejar personajes y que se aferran a esto. Y también con todo esto la gente descubre a un grupo social que había permanecido en las sombras hasta ese momento, las fuyoshis. O simplemente personas, principalmente mujeres heterosexuales, que gustan de emparejar a dos hombres. Y ya sabemos que lo queer no solamente se refiere a eso, pero fue lo que más impulsó toda esta situación en ese momento. Y con todo esto, las productoras descubren una mina de oro. Se dan cuenta de que si incluyen a dos personajes masculinos con evidentes códigos románticos, van a atraer este grupo, así como también a las personas queer, a algunos por el morbo, pero que también van a mantener al público más conservador, quienes simplemente van a ignorar todos estos códigos. Aquí es cuando empieza a utilizarse propiamente el término queerbaiting y cuando empieza la época más ruda y más cínica de todo este problema, o lo que la televisión decidió llamar bromance. Hay que entender que esto se daba principalmente en la televisión porque es donde más importaba mantener a un público enganchado durante un tiempo prolongado. Sí, ahí todavía no eran como tan populares las sagas en películas. Y bajo el término bromance se justificó engañar y utilizar a los espectadores durante años. Entonces se construían estas relaciones entre personajes del mismo género con evidentes tintes románticos para finalmente designarlo a una amistad, poner una pareja heterosexual de manera forzada y con un desarrollo superficial, y para culpar a los fans por no ser capaces de valorar una amistad y por imaginar cosas. En esta etapa tan crítica surgen algunos de los ships más famosos de la historia, como el de Steel, el de Supergirl, Sherlock y Watson de la BBC, Wallstar y muchos más. Sí, aquí el asunto era súper descarado y evidente. Una de las peores cosas para mí es el hecho de que a los creadores y a los miembros de la producción les gustaba jugar con esto, ¿sí? Entonces no confirmaban, no negaban nada, daban respuestas ambiguas. Un guionista decía, es que sí lo estoy escribiendo de esa manera, pero el productor decía, no, ahí no pasa nada y no va a pasar. Pero luego el actor decía, es que no me molestaría besar al otro actor. Y así mantenían este ir y venir. Utilizaban términos como, es que es un amor platónico. Decían, sí, es una historia de amor, pero sin especificar a qué tipo de amor se referían. O decían, los fans pueden verlo como lo sientan. Lo importante es que son almas gemelas. Y así ganaban unos cuantos espectadores sin soltar a los demás. ¿Qué pasa? Que paralelamente se daba la lucha por los derechos de las personas. Entonces había quienes abogaban por la visibilidad y empieza el auge de la representación real en productos audiovisuales. En este panorama, el queerbaiting empieza a buscar otras formas. Y es por eso que hoy en día vemos tantos titulares en plan, el primer personaje gay, la primera pareja lésbica de esta saga. Esta serie tiene un personaje trans. Por primera vez, un beso entre dos personas del mismo género. Y ha sido un montón de titulares utilizados como carnada. Intentan vendértelo como el acontecimiento histórico, el paso más progresista de esa compañía. Y cuando vas a ver, es una escena de 2 segundos de dos personajes tomados de la mano de fondo, ¿sí? O un beso entre la multitud en baja definición. 2 personajes bailando en los que nadie se fija. O un diálogo forzado en el que se insinúa o se expresa algo sobre su identidad que no tiene relevancia y no se desarrolla en la trama. Todo esto mostrado a una velocidad que si volteaste la cara hacia otro lado, te lo perdiste. Parpadeaste lento, te lo perdiste. Bostezaste, qué mal por ti, porque te perdiste el acontecimiento, el paso más progresista jamás mostrado en la historia de la televisión. Obviamente las productoras son empresas y estas son estrategias deshonestas utilizadas por diversas compañías. Es por eso que en estas fechas vemos la banderita multicolor en los diferentes logos, las campañas publicitarias o los productos especiales con colores arcoíris, aunque el 1 de julio todo el mundo se enjuaga, así todo el mundo se echa cloro encima y acá nada pasó. Incluso empresas que han demostrado prejuicios o que han tenido problemas por mostrar directamente mensajes transfóbicos, homofóbicos. Y claro, las compañías cambian de dueño y las cosas pueden mejorar. El problema es que utilizan la banderita arcoíris, pero luego no asumen una postura al respecto. ¿Por qué esto funciona y por qué es importante hablar de ellos? ¿Y por qué está tan mal? Bueno, en un mundo que históricamente ha intentado borrar lo queer, el deseo de representación y de encontrar referentes es algo muy fuerte. Entonces estas marcas se aprovechan de esto. Lo hacen para vender, para capitalizar el asunto, pero sin asumir un compromiso real con la representación o con la causa. Y esto es obviamente deshonesto, cínico y un tanto peligroso. Perpetúa la idea de que lo queer debe ser ocultado, matizado, mostrado a medias.
La representación importa porque las personas queer existen. ¿Cómo reconocer el queerbait? Bueno, hay diferentes estrategias. Mi favorita es que cuando lo señalas, los homofóbicos te van a decir, pero ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? ¿Estás loco? ¿Acaso no puedes valorar una amistad? Pregúntense siempre, si esto fuera un hombre y una mujer, ¿alguien dudaría de que van a ser pareja? Sí, porque los seres humanos conocemos estos códigos porque los hemos estado viendo durante tanto tiempo. Es por eso que cuando aparecen personajes así sean secundarios, nosotros sabemos a quiénes van a emparejar. Hay otras situaciones recurrentes cuando el desarrollo con su pareja hetero es superficial y ni siquiera te acuerdas el nombre, solo sabes que es la novia de, pero con su amigo sí es bastante profunda. Cuando se hacen chistes constantes sobre esto con un personaje, el bisexual que solamente se enamora del sexo opuesto. Ese personaje que menciona con tristeza a alguien especial de su pasado a quien ya perdió y que no hace parte de la trama. O esas escenas de 2 segundos donde pasa algo pero que no se nota o pasa borroso. Ese personaje que confirman como queer cuando ya salió de la historia, cuando ya está muerto, los diálogos forzados, las escenas ambiguas, las escenas promocionales que insinúan algo queer o cuando directamente los realizadores promocionan con esto, publicando cosas, compartiendo otras, pero sin confirmar nada, manteniendo siempre la ambigüedad. 2 aclaraciones rápidas para terminar. Primero, las personas no hacen queerbait, o bueno, quizás sí, pero no hay mucha manera de saberlo. Que alguien salga con una persona del género opuesto no lo hace hetero y se supone que peleamos por no asumir sobre los asuntos privados de las personas. Alguien puede apoyar a la comunidad sin ser parte de esta y se supone que ya nos deconstruimos. Entonces, porque una persona se vista de alguna manera o hable o se exprese de esta forma, eso no tiene nada que ver con su identidad u orientación y se supone que eso es fomentar estereotipos y que ya no lo hacemos. Entonces, acusar a personas de hacer queerbait no es correcto. Puede que la persona o la compañía detrás realmente lo estén haciendo, pero no hay manera de saberlo. La otra aclaración es que hay que saber reconocer el subtexto. A veces los autores realmente quieren construir una trama diferente. En ocasiones es una exploración profunda de los sentimientos desde una perspectiva distinta, como un ejemplo sería Hannibal. A veces realmente se esfuerzan por dejarlo en claro sin ser explícitos. Un ejemplo sería Yuri on Ice. O en ocasiones están muy restringidos por las leyes de censura, como en las series chinas, por ejemplo. ¿Cómo reconocerlo? Bueno, normalmente se trata de manera respetuosa, se desarrolla de manera profunda y coherente. No es un chiste, tampoco se les pone una pareja de forma forzada, muy importante. Y cuando es posible, el creador es directo y abierto a la hora de hablar de esto, como en el caso de Hannibal, por ejemplo. También como fans debemos saber reconocer cuando es una amistad, ¿sí? Porque la amistad también es importante, también es una forma de amar y es hermoso cuando se desarrolla apropiadamente sin tintes románticos. O sea, podemos shipear porque nos gusta, pero hay que ser objetivos y no llegar a comportarnos de forma tóxica porque también es cierto que hay muchos comportamientos problemáticos con las personas que shipeamos. Y bueno, eso es todo por este video. En realidad es un montón. Este es un tema bastante serio y complicado. He intentado como ponerlo en términos simples, pero realmente es algo sobre lo que tenemos que estar alertas. Yo sé que es muy complicado cuando a uno le gustan estas parejas y disfruta de esto, no caer en simplemente shipear aunque te estén dando un bromance o aunque te estén engañando, pero creo que sí deberíamos de ser un poco más estrictos y también pelear un poco con esto, intentar no consumir estos productos que hacen queerbait, porque esto hace solamente que la situación se perpetúe y pues hay realmente una problemática seria detrás, más allá de nuestros gustos. Entonces, por difícil que sea, lo digo personalmente porque yo soy víctima del queerbait cada día de mi vida, creo que sí es importante que nos mantengamos más alertas y que procuremos en la medida de lo posible hacer algo al respecto, ¿sí? No consumir esto porque afortunadamente en nuestros tiempos estamos en la época de lo woke, entonces hay un montón de productos con representación real que están a nuestra disposición. Muchísimas gracias por ver, yo soy Vanessa y nos encontramos en otra ocasión.